Cric, cric. Bueno, buenas tardes a todos los que cumplieron con el horario y ya están acá. Vamos a empezar y nos van a escuchar y se van a ir acercando de a poco. Así que bueno, fue muy interesante la discusión del panel anterior. Tuvimos realmente que cortarlo, pero bueno, no soy tan buen moderador como Philip. Voy a tratar de que sea interactivo, así que los voy a presentar a los panelistas. El tema que vamos a discutir entra dentro del gran tema que es la economía digital, ¿no? Los desafíos de seguridad y privacidad. Como dijo Philip, los datos personales son el motor de una economía digital. O sea, el tema de este panel es la economía digital y vamos a hablar de la seguridad de las redes y la protección de los datos personales que digamos, es el petróleo, como decía, de esta economía digital, ¿no? Abarca todo. Vamos a ver las visiones de Intel, de Carlos Rebellón. Carlos Rebellón es el director de Asuntos Corporativos para América Latina, América Central y países del Caribe para Intel. Andrés Mas, aquí a mi izquierda, es el director ejecutivo de Políticas de Tecnología Avanzada. No sé qué significa bien eso. No, de Cisco. Artur Coimbra de Olivera, que es el coordinador, no, perdón, es el director del Departamento de Banda Ancha, Banda Larga, del Ministerio de Brasil. A Fred Clark, que es el gerente de regulación del regulador de CIT, del regulador de Guatemala. Y por último, a Eduardo Chomali, que va a empezar, que acaba de cambiar de rol. Está mal el rol de acá, ahora es director regional para países andinos para ASIET, la Asociación de Operadores, así que tiene un nuevo rol. Bueno, como decíamos, los temas principales son cómo llegar a una regulación más balanceada sobre estos aspectos de privacidad y de seguridad, cómo proteger la infraestructura crítica, cuál es esa infraestructura crítica, cómo se define, si se ha definido. Imaginémonos un país sin internet por un mes. ¿Qué pasaría con la economía de ese país? Entonces, se protege esa infraestructura crítica de telecomunicaciones y cómo interactúan, qué medidas se están tomando para prevenir y actuar si hay algún ciberataque importante. Y bueno, por último también podemos hablar de servicios cloud y bueno, si se puede generar más confianza en estos servicios y para que la adopción de los mismos crezca, ¿no? Y supongo que, no sé, usamos todos Dropbox. Yo Dropbox porque es un ejemplo. ¿Sabemos que nuestros documentos están seguros en Dropbox? O sea, es gratis. Lo usamos porque es gratis, lo usamos porque confiamos en que están protegidos. O sea, ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué medidas hay que tomar para que explote realmente en el buen sentido los servicios cloud? Bueno, vamos a empezar con Eduardo, a ver qué nos dice y a ver si tenés un micrófono. Adelante. Hola a todos. Ezequiel, es un gusto estar aquí con ustedes. Agradecerte la invitación en primer lugar y felicitarte por esa excelente etapa. Creo que todas las temáticas que iremos abordando durante estos 2 días y esta en particular creo que son de muchísimo interés para el futuro desarrollo del ecosistema digital. Y todo esto en un contexto, y quiero contarles un poco sobre la última encuesta que hizo el Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional. Hizo una encuesta a finales del año pasado, una encuesta a 24.000 personas en 24 países, y encontramos que el 64% de los usuarios de Internet
empiezan a estar más preocupados hoy en día sobre la privacidad que lo que estaban hace un año. Además, el 75% de ellos están preocupados sobre el hecho de que sus datos puedan ser utilizados por empresas con objetivos comerciales. El 60% de ellos están preocupados sobre vigilancias gubernamentales, y ello se traduce en una cifra, por ejemplo, que más de 700 millones de usuarios de Internet han cambiado su comportamiento en la red a partir de las revelaciones de Snowden. Por tanto, para todos los que estamos aquí reunidos, tenemos un gran desafío, y es que en caso de que fallemos en la adecuada protección de la privacidad de los usuarios en las redes, acabaremos de alguna forma minando y afectando su confianza. La confianza de los usuarios en la red es un elemento esencial, dado que si se mina la confianza de los usuarios, ello se traduciría, en primer lugar, en un bloqueo al desarrollo de la economía digital, una afectación a la innovación y también con consecuentes pérdidas económicas y de bienestar social derivadas de un uso menos intensivo de las TIC. Por tanto, para América Latina esto es esencial, porque tenemos un desafío muy importante como región. Aún faltan por conectar el 50% de los latinoamericanos. Sabemos que tenemos brechas de oferta, no llegamos a todos con servicios de telecomunicaciones, pero también hay brechas de demanda. Además de las barreras tradicionales, como por ejemplo, de que los usuarios no sepan para qué sirve Internet, cuestiones relativas a la alfabetización digital, encontramos que también la confianza puede ser un elemento decisivo. Entonces, el desafío que hay desde los reguladores y los gobiernos es ver cómo empoderar a los usuarios y regresar a altos niveles de confianza. Todo esto en un contexto en el que surgen modelos de servicios sobre Internet que son supuestamente gratuitos, pero que demandan información sensible de los usuarios como compensación. Por tanto, estamos hablando de servicios que no son gratuitos y el precio que pagamos por ellos es la información personal. Y aquí el problema es que muchas veces no estamos en cuenta de ello. ¿Vale? Hasta el momento, a nivel de las empresas internacionales, pareciera que el consentimiento para la utilización de los datos ha sido el ancla de la protección de dichos datos y leyes de privacidad. Aquí deberíamos preguntarnos, ¿es suficiente este consentimiento? Hay algunos expertos a nivel internacional que consideran que no necesariamente. Una cuestión fundamental tiene que ver con que ya hoy en día la mayoría de los actores del ecosistema digital poseen información sensible de los usuarios, con diferencias marcadas entre las obligaciones que tienen frente a las normativas nacionales y frente a los usuarios. Así, por ejemplo, vemos cómo empresas de telecomunicaciones operan bajo licencias, concesiones y autorizaciones y, por tanto, deben cumplir con legislaciones y regulaciones locales. En cambio, jugadores como los over the top, los OTTs, enfrentamos una situación más compleja, dado que la naturaleza global de Internet hace que se dificulte aplicarles alguna regulación. Por tanto, además, hay otras situaciones en las que el consentimiento sencillamente no va a funcionar. Aquí referirme muy brevemente a aquellas situaciones en las que no hay intervención directa entre el usuario, como ecosistemas de aplicaciones móviles, soluciones machine to machine, Internet de las cosas. Y evaluar todo esto resulta esencial en un contexto en el que la tecnología será, sin duda, parte esencial de nuestras vidas, pero incluso sin que nos demos cuenta de ello. ¿En qué se traducen estas asimetrías a las que me refería en términos de obligaciones entre los diferentes jugadores del ecosistema digital? Básicamente en que los usuarios no están empoderados frente a determinados servicios. Aquí referirme simplemente a dos ejemplos puntuales, o tres. El primero sería Google. Ustedes ven que en el momento que uno quiere acceder a un servicio, uno tiene que aceptar una serie de condiciones. La mayoría de ellas, tanto las de Google como las de Facebook y otros OTTs, son prácticamente incomprensibles e inabarcables para la mayoría de los mortales. Son textos muy largos, muy complejos, que demandan muchísimo tiempo de análisis y simplemente no son entendidos
por el 95% de los usuarios. En el caso de Google, para hacer uso de los servicios, básicamente estás autorizando a la plataforma para usar, almacenar, reproducir, modificar, comunicar, publicar y distribuir contenidos. Y este permiso se mantiene incluso si el usuario ya no decide usar los servicios de Google. Estás autorizando además que sistemas automáticos analicen tus contenidos, incluso el correo electrónico, para proveer publicidad dirigida y resultados de búsqueda. También es posible que Google muestre tu foto de perfil, acciones realizadas, incluyendo la posibilidad de aparecer en anuncios y otros contextos comerciales. Perdón, Eduardo. Entonces decís que estos términos y condiciones inentendibles que permitirían a Google o cualquier otro hacer lo que quieran, no sirven. Eso es lo que estás diciendo, que no tendría, que el consentimiento ese es un consentimiento que no tendría que existir, que no entiendo. Hablas de confianza, dijiste la palabra confianza muchísimas veces. No mencionaste transparencia, pero sí podemos decir que no son transparentes si son poco legibles o poco con letra minúscula. Entonces la transparencia me parece que genera confianza, esa confianza que se necesita. Y de empoderamiento nos dijiste, pero decís que el consentimiento no sirve. No sé, ¿cuál es la posición sobre el consentimiento? Porque eso da empoderamiento. Es decir, yo tengo el poder, yo te doy el consenso. Sí, básicamente a lo que quería llegar es que en esas dos plataformas, en el caso de que el usuario no dé el consentimiento, simplemente no puede acceder a la plataforma. Bien. Mientras que, por ejemplo, en el caso de operadores de telecomunicaciones, están sujetos a normativas específicas en los países y, por ejemplo, cuando los usuarios firman un contrato de servicios, el usuario tiene la capacidad de elegir si sus datos pueden ser usados o no con fines comerciales. Por tanto, el usuario tiene capacidad de elegir. En el caso de los OTTs, no funciona así. Primero, porque el 95% de los usuarios no entienden las cláusulas o no las leen. Y en segundo lugar, porque el usuario realmente, para acceder al servicio, tiene que aceptar sí o sí. Ok. Sí, o sea, por defecto. ¿El consentimiento, vos decís que lo tienen que pedir o tiene que estar por defecto o no tiene que existir? Bueno, el consentimiento debería existir, pero lo que pasa es que debemos avanzar hacia que dicho consentimiento sea igual o equiparable en todos los eslabones de la cadena de valor. Ok. Entonces vos decís que los operadores tienen diferentes reglas. Por supuesto. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, como te comentaba, y casos, por ejemplo, como el de México. Sí. En el momento que un usuario suscribe un contrato, él tiene la capacidad de elegir si el operador puede usar sus datos con fines comerciales y para publicidad o no. Bien. En el caso de todas las plataformas... Y entonces eso no le estaría aplicando a Skype, por ejemplo. Por ejemplo, ni a Skype, ni a Google, ni a Facebook, etc. Porque bien. Por defecto, solamente para hacer uso del servicio, tiene que acceder a la condición de que sus datos van a ser utilizados con fines comerciales. Bien. Por tanto, eso es una simetría decisiva. Y aquí, de alguna forma, lo que debemos hacer es que garantizar que políticas y normativas en relación a temas de privacidad se implementen a través de todo el ecosistema. Y aquí pues una pregunta para todos. Simplemente, ¿por qué WhatsApp no cumple con los mismos criterios regulatorios que los de un operador ofreciendo servicios de SMS? El servicio es básicamente el mismo. Claro. ¿No? Same service, same rules. Correcto. Entonces, y para concluir esta primera parte, por un lado, hay que avanzar hacia el empoderamiento de los usuarios, pero un empoderamiento real. Mayor transparencia, es decir, que el usuario sepa realmente lo que está aceptando. Okay. Por otro lado, promover mecanismos que protejan a los usuarios en cualquier escenario de plataforma. Y también que los usuarios puedan elegir cómo quieren que sean manejados o no sus datos. Y que ello no los prive del acceso al servicio. Bien. En definitiva, creemos que hay que avanzar hacia nivelar la cancha de juego. La regulación debe ser aplicada a todos los servicios, bajo la premisa del mismo servicio, mismas reglas, independientemente de la naturaleza, plataforma o proveedor del servicio, pero además con un componente muy importante, y es que es el tema de la ubicación. La naturaleza global del OTT no puede ser una excusa para eludir regulaciones locales. ¿Vale? Bien, muchas gracias. ¿Listo?
Bueno, gracias. Ahora vamos a escuchar a Arthur, que aprovecho para preguntarle, porque ayer me enteré en una cena de un caso en Brasil, a ver si, no sé si conoces este caso, que bueno, un criminal, o sea, las autoridades judiciales o policiales estaban buscando un crimen, estaban persiguiendo, entonces necesitaban los datos de WhatsApp. No sé si te suena esto. Y WhatsApp dijo, no, bueno, nosotros no, pertenecemos a Facebook, entonces no tenemos que actuar. Y entonces les mandaron el pedido de las autoridades policiales a Facebook. Pero Facebook no está registrado en Brasil, entonces se negó a entregar la información, que por supuesto quizás por el consentimiento que había dado esta persona, supuesto criminal, no, Facebook no podía romper ese contrato, ¿no? De pasarle. ¿Qué pasó? No pasó nada, o sea, el criminal supuestamente se escapó y no apareció en la prensa, ¿no? ¿Sabes de algo de esto? Sí, desafortunadamente hay algunos casos como ese. Sí. Hubo también un caso con Google, en que hace algunos años es la misma cosa, la policía estaba buscando una persona específica y el juez determinó que Google entregase los datos y las informaciones sobre la persona, y Google ha dicho que los datos no están en Brasil, los datos están en la nube. Entonces, es un problema muy común y esto generó una reacción muy fuerte del legislativo y del ejecutivo hace algunos años en el taller del Marco Civil de Internet. Hubo una tentativa de poner en el Marco Civil que todas las informaciones se queden en Brasil. Está en la nube, pero queremos que esté en Brasil. ¿Y por qué de repente? Sí, lo que hubo es que hubo una ponderación acerca de las restricciones que esto podría traer para modelos de negocios diversos. Esencialmente estaríamos creando una intranet y no una internet en Brasil. Entonces se intentó hacer una fórmula un poco menos intrusiva, que si una empresa opera comercialmente un servicio en Brasil, tiene que cumplir con todas las reglas. Esto ocurrió en el Marco Civil de Internet y también es muy fuerte con el preproyecto de protección de datos personales, que son proyectos que están en discusión por el Ministerio de Justicia. Brevemente será encaminado al Congreso. Pero he hablado en el inicio sobre la seguridad operacional de las redes. En todos los casos, lo que ocurre es que los gobiernos no prestan mucha atención, no dan mucho valor a las cuestiones de privacidad, de seguridad, hasta que venga un facto de impacto. Entonces el tema se cambia al centro del debate, entonces se hace algo. Entonces, por ejemplo, en la seguridad operacional que tú hablaste, que cómo será si una ciudad quedar un mes sin servicio, sin acceso al Internet, ¿cómo será? Entonces tuvimos un caso no tan dramático, pero también fuerte en Brasil hace algunos años, referido a infraestructura crítica. Anatel, nuestro regulador, había un proyecto hace más de 6 años del mapeamiento de la infraestructura crítica de Brasil y su observación, su supervisión. Hoy Anatel tiene un centro de monitoramiento que es muy bien equipado, que tiene toda la infraestructura crítica mapeada y siendo monitorada online. Pero esto solo ocurre debido a un facto que ocurrió hace muchos años, que una empresa específica
de telecomunicación, aun cuando Anatel tenía un proyecto muy inicial de infraestructura crítica, un mapeo que estaba tentando hacer con las empresas en aspecto cooperativo. Lo que ocurrió es que una central telefónica de una empresa en una ciudad se incendió, se tomó el fuego. Con eso, 6 o 7 estados quedaron sin telefonía por un día. Estados con millones de personas. Entonces, las personas de Natal se fueron al sistema. Pero la central está mapeada, es crítica. Sí, está mapeada. Y lo que dice que está verde. No está roja, no está amarilla, está verde. Entonces, la empresa llenó los datos incorrectos y el sistema generó la información de que la central es perfectamente segura. Pero se tomó el incendio, 6 estados, no había redundancia, 6 estados sin servicio por un día. Después de eso, las autoridades empezaron a poner más atención, más plata en el tema, y hoy tenemos un buen sistema que es esencial para los grandes eventos que tuvimos, la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos en el próximo año. Eso para un ejemplo. En todos los temas es lo mismo. Entonces, el tema de la privacidad solo quedó gran atención por las denuncias de Snowden. Claro. ¿Sí? Entonces, es algo que debemos siempre tener en mente, que mismo los países que no quedaron con atención a este asunto, tal vez porque aún no tuvieron un impacto muy fuerte, un facto que se impactó muy fuertemente. Ok, muchas gracias. Entonces estaba pensando en qué terminó o qué sigue, cómo sigue. Ahora decís que el Ministerio de Justicia está analizando el nuevo proyecto de ley de datos personales. Decís también que en Brasil se ha definido la infraestructura crítica, o sea, claramente la infraestructura de telecomunicaciones está definida como crítica. Sí, muchos servicios tienen sus proyectos de infraestructura crítica, muchos sectores. El sector de telecomunicación, quien conduce, sí, Anatel conduce estos trabajos. No es Anatel que dice que infraestructura es crítica o no, que parte de la red es crítica o no. Es un conjunto de datos objetivos sobre cada componente de la red que va a generar un resultado para decir, son 3 colores, verde, amarillo o roja. No es permitido que se haga una color roja. Cuando alguna estación tuviera color roja, tiene que cambiar o hacer algo para que no sea roja. Ok, bien. Bueno, muchas gracias. Después te voy a hacer otra pregunta sobre eso. Creo que, a ver, ¿a quién le tocaba ahora? Le tocaba a Andrés, pero... ¿Puedo comentar sobre eso? Sí, pero él quería hablar también sobre infraestructura crítica. Así que primero, no, antes de que cambie. Yo creo que lo que evidenciamos ahora por los diferentes comentarios que han salido es que existe una gran cantidad de temas y una gran incertidumbre regulatoria y legislativa sobre los datos que son fundamentales, sobre el marco fundamental sobre los que se va a construir la digitalización. Y el mercado no está esperando ni va a esperar a que los legisladores y los reguladores del mundo definan ¿no? qué es joint liability and breach notification y todos los temas de las protecciones de datos. El mundo va a avanzar. Y el riesgo que tenemos, que lo estamos viendo por los eventos que mencionas en Brasil en particular, es que hay eventos en los que la autoridad, el gobierno se encuentra con las manos atadas y las empresas, no es de mala voluntad, las empresas también se encuentran con las manos atadas para poder responder a las supinas, a las notificaciones de las autoridades. Y nos parece, o me parece, que existe, además, una mentalidad dentro de los gobiernos donde yo gobierno A, quiero esto, y estas son mis reglas, yo gobierno B, quiero esto, y en ningún momento se ponen a pensar
cómo opera esa nube y cómo las empresas hoy en día están terminando en la mitad de ese espacio gris de las legislaciones de un país y otro, incapaces de responder. Entonces es muy importante, y creo que lo vamos a hablar más tarde, nuestros acuerdos como el de Safe Harbor, donde las empresas tengan un framework a dónde ir para responder a los diferentes eventos en los que se pueden enfrentar, lidiar con los requerimientos de un Estado. Y por otro lado, es fundamental respecto a los temas de data privacy y de seguridad, que los gobiernos empiecen a dar lineamientos y abran una conversación con la industria para crear esos marcos. Y veo muy riesgoso cuando los gobiernos, o legisladores, hablo en general, redactan un marco específico sin el diálogo con la industria, donde los pilares de cómo funciona el mercado, cómo funciona la tecnología, son ignorados y quedan plasmados en una ley que es prácticamente una ley o una regulación que es prácticamente imposible de implementar. Pero es un poco tremendo lo que pasó ahora en Europa con la cancelación de las provisiones de Safe Harbor, que es de alguna manera para la economía digital o para las empresas que operan en esta economía digital o que quieren. Es tremendo, es muy dramático, ¿no? Los cambios que no saben qué hacer ahora. O sea, antes vos decís que las empresas se tienen que juntar con el gobierno para ver qué pueden hacer con esos datos personales que son vitales para la economía. Pero lo que vimos que pasó en Europa es estaba permitido que las empresas exportaran los datos, ahora ya es ilegal, y se los pasaban directamente al gobierno americano, de Estados Unidos, al NSA, ¿no? Y las empresas no podían decir nada al respecto, ¿cierto? No Nadie se las pasaba nada. a la NSA. ¿Cómo que no? Nadie se las pasaba a NSA. Ninguna empresa le pasó datos, ni empresa, los operadores de telecomunicaciones. Es otra cosa lo que NSA haya hecho, ¿no? Para accesar de una u otra forma a la información que las empresas manejaban. Y eso es supremamente importante. Y otro punto muy importante. Bueno, pero estaba esa posibilidad, entonces no se generó el ambiente, o se cayó la confianza, se quebró. Totalmente. Bueno, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, en América Latina, que está todo muy fresco, y ¿qué podrían hacer los gobiernos en América Latina? Vos decís, juntarse con las operadoras para ver cómo se soluciona, no solo con los operadores, con todo el ecosistema, ¿no? Bueno, pensalo, lo voy a dar Carlos, contanos un poco cómo son tus visiones al respecto de la infraestructura crítica, qué hay que hacer para protegerla, cómo se define, cuál es la visión de Intel. Muy bien. Lo importante de todo lo que se ha dicho acá es que ha sido reiterativo un interés en materia de privacidad y seguridad por mantener la confianza. Y es que la economía digital y el Internet hoy por hoy ya dejaron de ser una red, nació como una red privada que luego se volvió pública y se volvieron un ecosistema o se volvió un sistema completo. Y al igual que el sistema financiero, al igual que el sistema democrático de un país, funciona mientras confiemos en él. El día en que alguien va a ir a hacer una transacción y el banco le diga no te puedo entregar tu dinero, se pierde la confianza y en el sector financiero hemos tenido ejemplos donde eso cae un ladrillo tras otro y el sistema colapsa. Lo que pasa con la ciberseguridad hoy en día, con la seguridad, es que el sistema es grande. A veces los gobiernos empiezan por el mal camino, es decir, el sistema es inseguro. Yo diría, el ser inseguro es una consecuencia de que esto creció. Cuando la mayoría de las transacciones de nuestra vida diaria no requerían de Internet, no requerían de la nube, no requerían de la captura de datos, que aquí muy bien la ha llamado el petróleo de esta economía, pues el nivel de incidencias iba a ser menor. En la medida en que la economía digital ha venido creciendo, el nivel de incidencias crece y el reto para sector público y privado crece. Y un poco acuñando una frase que el director
Mundial de Seguridad de Intel utilizaba hace poco referido al tema de Safe Harbor, hay que reconocer ciertas cosas que ya son hechos. La primera es que Internet no nació pensándose y la tecnología no ha venido creciendo pensada desde el inicio y diseñada desde el inicio en el tema de seguridad. Entonces, Intel habla que hay algo que llamamos la deuda digital o la ciberdeuda. Y es que hemos venido construyendo un sistema donde esto no arrancó desde el inicio. Y eso es muy importante porque con el título que tenemos acá, Regulación para Innovación e Inversión, ya no podemos volver al inicio. Ya no podemos parar el sistema y decir, bueno, de aquí en adelante solo vamos a permitir las transacciones que cumplan unos estándares que se consideran a veces seguros. Ya no lo podemos hacer. Eso sería equivalente a en el jueguito este de SimCity, Age of Empires, a empezar a construir la aldea sin los policías y al final decir, se me olvidó construir los policías, no paren la aldea, no produzcan nada más, no hagan nada más hasta que no lleguen los policías. Entonces el riesgo de los gobiernos se mueve entre esos dos extremos. O dejo la aldea siguiendo, tranquilo, no me preocupo, esto no es prioridad, eso de ciberseguridad suena algo por allá en las nubes, o me preocupo. Y el otro extremo es me preocupo en exceso y creo, y coincido con Andrés, que el problema es un problema empresarial. El problema no es un problema empresarial, las empresas llegaron, empezaron a operar en la nube, empezaron a hacer transacciones electrónicas y ahora una forma de combatir el problema es que las empresas tomen medidas. Pero desafortunadamente esto es un sistema y no depende solo de las empresas. Lo ato con infraestructura crítica. Hablar de infraestructura crítica, y yo siempre he sido un economista más bien positivo, poco fatalista y que cree que las cosas se van a acabar, es un gran paso porque es el paso por reconocer que regular ciberseguridad no es una labor del regulador de telecomunicaciones únicamente y que la única infraestructura que puede ser vulnerable es la infraestructura de telecomunicaciones. Las infraestructuras críticas se definen como cualquier infraestructura donde un ataque, un rompimiento en la seguridad pueda tener consecuencias críticas y digamos el enfoque que daba Brasil es muy bueno. No te puedo decir cuáles son, sí te puedo decir en dónde puede haber unas alertas más altas que otras. No, pero pensemos en un servicio financiero de pagos móviles. ¿Es un servicio financiero o es un servicio de telecomunicaciones? ¿Qué pasa si hay un ataque a una plataforma de pagos online o incluso de transferencias de activos, por más que sean? Lo primero que pasa es que se pierde la confianza en ese sistema. Totalmente. Y el que primero lo va a sufrir es precisamente el privado que experimentó eso. Luego hay que tener un balance en que el que pero si no es un operador de telecomunicaciones el que está prestando ese servicio financiero, es un OTT. Sí. No tiene ninguna regla. No. Y los rompimientos de seguridad, y eso es lo que hay que romper precisamente. Yo nunca sé cómo se traduce un breach. Un breach no necesariamente ocurre en la red, puede ocurrir en el software, claro. Puede ocurrir en un usuario irresponsable, puede ocurrir por una falta de política sencilla de que hay bring your own device en la empresa y cualquiera lleva un móvil y se conecta. Es decir, el tema de las infraestructuras críticas como política y como prioridad debe ser prioridad de Estado, porque es claro que eso no se va a dar solo, es claro que requiere inversión público-privada y es claro que los dolores no son los mismos en cada infraestructura. Hace poco, justo en mayo, con el Aspen Institute, Intel hizo una encuesta y varios hechos. Primero, los ciberataques van en crecimiento porque el ecosistema crece a una tasa del 66% anual. Segundo, pese a que crece, cuando se le pregunta a los CIOs de cada industria, ellos dicen, yo cada vez me siento más seguro. ¿Sí? Y se le preguntó a 670 infraestructuras críticas, finanzas, telecomunicaciones, energía, gobierno, transporte. Entonces, ahí uno observa claramente la falla del mercado. Todos van a tratar de proteger sus activos, pero no va a haber una protección común de sus activos. Y ahí es donde está el verdadero rol del gobierno. En tratar de proteger su propio sector gobierno y promover para que estas infraestructuras críticas tengan su propio enfoque. Pero eso no se logra regulando, porque primero la misma camisa no va a caber en todos los sectores.
Segundo, el tema crítico, cuando de verdad se ponen en peligro vidas y todo, no es un tema de adoptes el estándar XYZ. Cuando ocurre un irrumpimiento en la seguridad, seguramente es algo que venía ocurriendo, intentándose hace mucho, y se hace por un sitio donde no se había regulado o donde no se ha adoptado nada. Y además de eso, el problema de la seguridad no solo es que los ataques sucedan, sino cómo reaccionamos ante ellos. Y eso no se logra con regulación, eso se logra es con política coordinada, específica por sector, con al menos un actor central que generalmente depende o de la presidencia o del sector de TIC que orquesta todos esos esfuerzos, ¿no? ¿Y por qué, Carlos, un fabricante de chips como Intel está tan preocupado por la infraestructura crítica? Seré curioso o sospechoso. Siempre sospechan de Intel porque somos el insumo que hay dentro de un aparato. Servicios no prestan. No, para nada. ¿Por qué? La preocupación viene de dos vías, hay una muy obvia, otra menos obvia. La más obvia es, entre más grande es el ecosistema, entre más se confía en el ecosistema, más grande es la demanda de servicios, demanda de dispositivos, y en los dispositivos está Intel. Pero además hay una segunda preocupación, y es que precisamente este no es un esfuerzo solo de quien hace el software. No es un esfuerzo del telco. Hay muchos esfuerzos en seguridad que vienen desde la manufactura misma de la tecnología. Eso se conoce, Cisco también lo conoce muy bien, lo manejan, he visto estudios de ellos, de Privacy by Design. Desde el mismo diseño de las tecnologías de Cisco, de Intel, hay forma de empezar a incorporar tecnología, seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Si te dan la señal errónea de que debes adoptar X estándar, tú paras de investigar y dices, bueno, claro, en este país tengo simplemente que cumplir el estándar y ya, o simplemente, si solo lo haces tú pero no lo hacen los demás, generalmente ahí hay una maldición de quien lo hace bien, y es, al que lo hace bien generalmente es al que le van a exigir más. Claro. Porque dicen, tú dijiste que eras el más seguro y hubo un problema, entonces prometiste algo que no podías cumplir, cuando seguramente el rompimiento de la seguridad se dio por una parte del eslabón que no necesariamente era el producto de hardware. Entonces, hardware, software, network y transversal a diferentes infraestructuras, como comentaban del caso de Brasil. Ok, muchas gracias. Ahora, supongo que están preparando el terreno para, ahora sí saco el tema de Internet de las cosas y machine to machine. Andrés va a tener algo para decir, pero quizás ustedes también están interesados en esta explosión que se espera para vender más chips. Totalmente, Internet de las cosas de nuevo, y voy a decirlo muy corto porque así como Andrés honró y fue breve. Andrés te robó un poco de tiempo. No, pero fue muy breve, entonces yo también voy a ser breve para no robarle a él. Internet de las cosas por sí mismo, de nuevo, sigue creciendo el ecosistema, son más puntos conectados a una red, más puntos de ataque, hay una asimetría tecnológica que existe, y es que quien ataca solo necesita un punto vulnerable, quien defiende tiene que tener todos los puntos vulnerables, y de ahí el reto tan importante. Entonces, y el tema de IoT, lo bueno es que le va a enseñar a los gobiernos que se han ido a estándar propietario, a obligar a hacer obligaciones de localización forzada, que eso ya con Internet las cosas no va a funcionar, porque la disparidad de dispositivos es tanta que es difícil encontrar estándares generalizados o normas muy específicas, y el tema de la ubicuidad también vuelve y se enreda un poco, ya no es ni dónde está el servidor, sino dónde está el sensor, pero quiero darle la palabra a Andrés. Muchas gracias. Andrés, ¿querés terminar de utilizar tu tiempo antes de que pasemos a...? Gracias. Dale. Sobre el Internet de las cosas, en un estudio que realizamos encontramos que el valor que el Internet de las cosas y esos 40 billones de devices que cuando estén conectados van a aportar a la economía está en los trillones de dólares, y este estudio habla de 19 trillones de dólares de valor como resultado en los nuevos ingresos y ahorros que las diferentes aplicaciones que se van a desarrollar van a aportarle al mundo. Es decir, el Internet de las cosas es un motor de crecimiento económico y social.
bien, no se necesita un marco regulatorio para el Internet de las cosas. Yo estoy un poco, a ver, no sorprendido, pero monitoreando muchos estudios y análisis que están saliendo de diferentes reguladores en la región, estudio de regulación de Internet de las cosas, como si lo que queremos es entrar a un espacio que está en crecimiento y tenemos que entrar y crear y desarrollar un marco regulatorio para el Internet de las cosas. Sería miedosísimo y las consecuencias catastróficas. Que sí se necesitan, que el Internet de las cosas dependen de una serie de pilares de marco regulatorio para funcionar, es verdad, ¿no? Y estamos hablando de básicamente 4 cosas: privacidad, seguridad, estándares y espectro. Y en cada uno de esos 4 espacios, esas 4 dimensiones, sí se necesita un marco claro y un marco que no solamente dé los lineamientos para que la industria pueda entenderlos, pueda operar, pero que además reconozca el aspecto global de la nube y del Internet y de los modelos de negocio, y que una gran cantidad de comunicaciones son machine to machine, y que eso es machine to machine, y en esa comunicación entre centros de datos no hay límites de países, y que las empresas no pueden terminar siendo las que resuelven los problemas de cooperación o no cooperación entre los países. Entonces, invito a los gobiernos y los reguladores que están acá a entrar a mirar cada una de esas dimensiones de privacy, seguridad, interoperabilidad y seguridad, y entender cuál es la legislación, el marco que existe en cada uno de los países, si está adecuado y cuáles son los ajustes que se tendrían que hacer. ¿No? En seguridad y ciberseguridad hay muchísimo que hacer, y creo que Carlos dio con prácticamente todos los puntos claves acá, ¿no? La necesidad de un marco holístico que mire los temas de seguridad, y cómo, ¿no?, las soluciones pequeñitas mirando un solo tema, como es el caso, ¿no?, en Brasil, donde hay una regulación que está pidiendo que los fabricantes de hardware y software le entreguen el código fuente al gobierno como una política de asegurar la seguridad en la red. Eso no resuelve nada. Por el contrario, expone la seguridad de los equipos y el software que se está usando en el Brasil, y además ninguna empresa seria va a entregar eso a un gobierno. Entonces, es muy importante esa reflexión de entender cómo funciona, cómo los países resuelven estos problemas y adecuar las normativas hacia allá. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, iba a decir algo, pero primero escuchemos a Fred, que nos va a comentar. Hace poco estuve reunido con él en Guatemala y me contabas de un caso un poco frustrado de pasar una ley contra los crímenes cibernéticos, cybercrime, y frustrado por unas quejas, unas vulnerabilidades que unos estudiantes... A ver, contanos un poco más de esa experiencia, sí, negativa, claro, o positiva, o cómo va, si van a volver a intentarlo. Bueno, yo considero que toda la experiencia ha sido positiva. La propuesta de ley de cibercrimen comenzó a desarrollarse tan temprano como en el año 2006. Luego en el 2009, ya que se tenía trabajado el marco legal, porque no es ningún secreto que se utilizó la Convención de Ciberseguridad, que es muy famosa, y utilizando esto se tomaron los principios básicos, ¿verdad? Estos 4 principios básicos, y en base a esto se hizo una ley. No se hizo copy-paste en ningún país, sino que se fue pues estos principios, ¿verdad?, definiéndolos, y luego se plasmaron en un documento. El documento pasó primera lectura, que es
constitucionalismo y consistencia. Y entonces luego se quedó muerto porque vinieron elecciones y luego se empezó a revivir el año pasado, pero se empezó a revivir con muchísima fuerza, era como un tren que no paraba. Siguió hasta mayo de este año, cuando lamentablemente, en estos momentos lo que hicimos es que se consiguió un diputado de abanderado. Un diputado joven que anda así siempre con su smartphone y su asistente con una iPad y andan ahí siempre usándolos. Entonces, estos fueron nuestros abanderados y luego conseguimos ya un grupo para pasarla en segunda lectura de más o menos unos 12 diputados. Y cuando estábamos ya para hacer la segunda lectura… Perdón que te interrumpa. Sí. Los diputados o los abanderados de este proyecto, ¿se reunieron con las empresas, como decía, como pide Andrés? Sí, fíjate que ahí con los consumidores. Mira, aquí hubo una cosa muy simpática, porque habíamos un grupo de interesados. Primero el regulador, que estaba representado por mi parte, teníamos empresas privadas, una de ellas tenía un CERT, y luego otra se dedica solo a seguridad. Teníamos el mundo académico que estaba así menos sospechoso que era lo que quería pasar el gobierno, pero la gente verdaderamente con el background académico estaba muy bien. Estaban bastante alineados. Sí, el problema lo constituyó una circunstancia que voy a mencionar después, que se dio con una OTT. Y entonces en eso no sé cómo se filtró que nos estábamos reuniendo para ver esta ley del cibercrimen. Entonces ahí lo que llamamos nosotros la sociedad civil, un grupo de jóvenes nos empezaron a torpedear, que queríamos, y decían no, la intención del gobierno es verdaderamente cerrar la internet, es que no haya libertad de expresión. Y por más que nosotros lo pudimos mencionar las leyes y todo el proyecto de ley, no siguió. A todo esto llegamos a mayo de este año y en mayo de este año se convocó a elecciones generales. Y cuando fue esto, lamentablemente, unos pocos días antes de esto, teníamos la reunión con los diputados para la segunda lectura y ya no llegaron. Entonces ahí se murió. Hubo muchísima oposición, incluso… O sea, los diputados se dieron vuelta y no fueron más a sacar la bandera. Ya no fueron más, ya no, ahí se perdió. Solo quedamos con… Porque la opinión pública se puso en contra. La opinión pública fue muy castigadora. O sea, esto se volvió un virus increíble, fue como una cosa viral en todas las redes y nos involucraba a nosotros, pero más involucraba al Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa es quien opera un CSIRT, un Computer Security Response Team, y que es uno de los 3 que tenemos en Guatemala. Hay otro lo tiene la policía, el Ministerio de Gobernación, y otro es privado. Y decían, no, es que los militares, en ese tiempo había un presidente militar, entonces decían, no, los militares nos quieren volver a controlar como pasó en la época de los 70 y 80, durante el conflicto armado. Entonces es una ola que no se pudo contener. Y hasta ahí llegó. Pero lo que disparó todo esto fue un evento que pasó con un OTT que se llama Secret. No sé si algunos de ustedes lo han oído mencionar. Bueno, yo tengo hijos que están en los años 20. Y entonces el Secret, porque lo tuvimos que leer, ver de qué se trataba, es una aplicación muy ingenua. Entonces, como decirte, mi secreto es que estaba enamorado de mi profesora de francés. Yo me metí al equipo de voleibol solo porque ahí estaba la hermana de X y yo estaba enamorado de ella. Un confesionario. Un confesionario, tú lo has dicho bien. Entonces, así es la forma en que funciona en todo el resto de países, pero no, allá no. Allá se volvió para atacar y difamar y castigar a cuanta niña y joven tú te puedes imaginar. Entonces esto en cuestión de 3 días sacaban fotos de desnudos, fotos indiscretas, una cosa terrible. Y entonces… esas fotos que estaban posteadas en Secret aparecían en la prensa, por ejemplo.
Estaban hackeadas. Aparecieron en todas las redes sociales. O las redes sociales. En Bueno, todas las más o redes menos lo sociales, mismo. que fue peor. Sí. Y entonces incluso hasta un noticiero dijo, miren, aquí está pasando una cosa viral en las redes. Ok. En Guatemala se usan muchísimo las redes. Y entonces lo que pasó es que este grupo de jóvenes, porque inmediatamente salió un grupo de legisladores y dijo, no, es que eso deberían de quitarlo, igual el Facebook y estas otras cosas como WhatsApp que sirven para molestar a la gente, para difamarla. Y entonces yo tuve que meterme a Secret con la ayuda de mi hija que estudia para ser abogada y fuimos viendo el contrato. Okay. Y eso que lo quiero mencionar porque es algo que ya se dijo anteriormente. Nadie lee los contratos. Mira, ese contrato de Secret era página tras página tras página. Y al final, realmente tú lo que estabas diciendo con Secret era que tú dabas permiso para que la gente pudiera usar tus datos, ¿verdad? Okay. Y estaba la casillita donde decía, sí, yo estoy de acuerdo, pero allá nadie leyó el contrato, solo le daban el Clic. chequeo en la casilla y porque nosotros nos dijeron, bloqueen Secret, bloqueen Facebook, bloqueen WhatsApp, pidan a California o Boston o donde estén en las casas matrices que bloqueen el IP de Guatemala. Y entonces ahí tuvimos ¿Bajo qué provisión, bajo qué ley se podía hacer? Ninguna. Entonces ahí lo simpático es que… ¿Quién lo pedía? Es que lo pedían… ¿O el gobierno lo quiso hacer? Mira, lo pedían mal. Lo pedían seguramente los papás de los legisladores, que eran papás de algunos de los que se confesaron. Entonces, mira, lo que hicimos nosotros es llegar y dar una explicación, o sea, te puedes imaginar del CAPTCHA, de los contratos, del contrato Secret, ¿verdad? Claro. Eso es lo que se les empezó a poner y a la par pusimos la traducción al castellano. Y al final se les explicó perfectamente, dijeron, mire, esto es como un vehículo, ¿verdad? El vehículo yo lo puedo utilizar para transportarme e ir a mi trabajo todos los días, pero también yo tuve un día endemoniado y voy a dedicarme a vengarme con la gente, lo voy a usar para matar gente. Es como los famosos machetes que usan en mi tierra, sirven para cortar la caña, para el maíz, para todas las tareas agrícolas, pero en la cabeza de alguien desequilibrado es un instrumento de muerte. Entonces, después de explicar esto y fundamentarnos en los artículos de la Constitución de la República, donde se habla claramente de la libertad y de la libertad de expresión, artículo 11, entonces ahí esta gente se murió, ahí dijo no. Y convocaron una reunión de prensa. ¿Se bloqueó? No, simplemente se les cayó, lo que querían los legisladores era que se bloqueara. Sí. Y después de todos estos argumentos, dijeron, no, esto no tiene ninguna validez. No, que esto que siga, hay que informar a la gente. Okay, y eso es lo que se hizo. Se informó a toda la gente y el tema a los 2 días desapareció. Bueno, en definitiva, en Guatemala ahora actualmente no hay una ley contra crímenes cibernéticos. No, todavía no la tenemos. Nos han pedido que tú sabes, tenemos ya un presidente electo, sí. Va a tomar posesión el 14 de enero y ya nos han pedido que nos reunamos con su equipo de transición para presentar este proyecto de ley y algunos otros para que esta gente no llegue, pero con los ojos tapados. Y entonces procedamos a esto, porque regresando al tema que ustedes estaban hablando de la infraestructura crítica, esta está en manos de la iniciativa privada. Claro. La ley de telecomunicaciones de Guatemala es muy liberal y el gobierno prácticamente no tiene ninguna intervención más que la que está normada en ley y reglamentos. Entonces la infraestructura pertenece a los operadores. Ahora te pregunto, en esta ley, no sé si te acordás de alguna versión, ¿se encuentra alguna obligación hacia los OTTs o solamente se les aplica algún requerimiento en caso de algún quiebre de seguridad, algún ataque o lo que sea?
a los operadores de telecomunicaciones? O sea, ¿cómo se los define a los jugadores o a los que tienen alguna... ¿Los OTTs tienen...? Sí. No tiene nada. Lo que pero- pasa es que esta es la Convención de Bucarest, creo que es, de Budapest. La Convención de Budapest sobre el cibercrimen habla de la supranacionalidad, ¿verdad? El derecho que va más allá de tu país. Esto lo que quiere decir es si yo cometo un delito cibernético estando en mi país, pero uso servidores de Colombia, entonces Colombia me puede perseguir a mí, no importando que yo esté en Guatemala. Y entonces una vez el Estado de Guatemala se confirma y se compromete y ratifica la Convención de Budapest, entonces ahí ya no hay pierde. Yo puedo perseguir hasta el señor Putin si yo quiero, ¿verdad? Ok. Porque esa es una herramienta muy buena para esto, ¿verdad? Bueno, está bien. Sí, volviendo respecto a eso, a la transnacionalidad y quería hacer un comentario sobre las economías de escala que con Felipe hoy hablábamos esta mañana. O sea, los operadores de telecomunicaciones obviamente que pueden aprovechar economías de escala de manera nacional, obviamente bajando los costos, pero bueno, tienen que construir sus redes. En cambio, los OTTs, las aplicaciones, muy rápidamente pueden atravesar fronteras y aprovecharse de una economía de escala enorme, enorme. Y eso es lo que se necesita, ¿no? Se necesitan reglas claras para que estas economías de escala masiva que necesitan los OTTs para seguir creciendo, digamos, no estén en contra o a favor del modelo de negocios o no, si los operadores de telecomunicaciones también quisieran convertirse en plataformas over the top, estas economías de escala masiva deberían ser fomentadas o respetadas, o por lo menos, no sé, por eso se me ocurre, hoy me habías dicho, Eduardo, que te gustaba el mercado único europeo. A ver, comentaros un poco por qué, si es que lo ves como algo proactivo. Sí, mira, más que nada lo veo en el contexto de que América Latina, en fragmento y como países, como tal, no tenemos ninguna soberanía sobre la nube, básicamente. Eso tiene que ver con que cuestiones de tamaño de mercado nada más. Si nosotros miramos en el promedio regional, solamente el 26% de los 100 sitios más visitados, solamente 26 de los 100 sitios más visitados son locales. Somos fundamentalmente consumidores de plataformas foráneas. Entonces, en ese sentido, te comentaba que es una mejor práctica, más allá de lo que comentaba Carlos y también Andrés, de la colaboración entre los diferentes estamentos, otros interesados, es avanzar entre los gobiernos a una cooperación, un acuerdo regional, incluso a nivel de tratado, que permita de alguna forma tener un poquito más de peso frente a esos actores globales, que muchas veces es complicado llegar. Entonces, la solución pasaría por acuerdos regionales basados en la armonización y que sean de alguna forma útiles, pero que sean ligeros, flexibles, que fomenten la innovación y que sean transparentes y fáciles de comprender para los usuarios, ¿no? Ok. ¿Vos qué preferís? ¿Bajarle las obligaciones a las telcos o subirle las obligaciones a los OTTs? Lo ideal sería que se le bajara a las OTT y se subiera un poquito a los otros. O que... ¿Se bajan a los OTTs y no tienen ninguna? No, perdón, a los operadores. Ah, ok. Perdón. Equilibrar hacia abajo, porque si Equilibrar seguimos, hacia abajo. efectivamente. Bueno. Not over the law. Artur, ¿tenés algún comentario que quieras hacer final? Me gustaría hacer una o dos preguntas, si tienen en la audiencia, que las vayan preparando. Sí, solo que aún hoy tenemos este problema que Eduardo habló, que es la ubicación de los data centers, de donde están los datos. Estos aún es fundamental para la definición de jurisdicción. El problema es que tenemos... Si Brasil no pudo, no pudo hacerlo, ¿quién podría? Sí, el problema es que estamos en el siglo, con redes del siglo XXI, pero con una estructura institucional del siglo XVII, de los estados territoriales westfalianos, que no hace sentido más. Entonces, la única salida es exactamente lo que ha dicho Eduardo. Tenemos que hacer una estructura
sobrenacional para permitir que no hay la zona gris que Andrés ha hablado. Okay. Entonces, lo que hay hoy es que la ley brasileña dice que tiene que entregar los datos, la ley americana dice que no le puede entregar los datos, es lo que la empresa hace. ¿Y qué ámbito? Bueno, puede ser, ¿por qué no Regulatel? Puede ser un tema para Regulatel. ¿Qué ámbito piensas que sería efectivo? Ámbito institucional, no sé, la UIT, CITEL, ¿qué organización americana te parece mejor posicionada para llevar a cabo un... Yo no tengo idea. Lo principal no es la definición de la organización, pero la capacidad de crear una institución, un conjunto de reglas sobrenacional. Esto es el gran reto es eso. La organización no es muy relevante. Bien, bueno, muchas gracias. No sé si queda algún comentario. Sí, claro. Solamente en cuanto a eso, un poquito de promoción, una iniciativa que estamos haciendo a nivel regional, justamente en el marco de la CEPAL, de ILAC, la Agenda Digital Latinoamericana. Estamos promoviendo la creación de un grupo de trabajo sobre el mercado único digital, justamente. Estamos arrancando primero